Bienvenidos a todos los espectadores. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Alejandro Dioses Chocano, con el cual vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el diagnóstico del trastorno del espectro autista, específicamente hablando de algunas consideraciones en el caso de las niñas. Bienvenido, doctor Alejandro. Buenas noches, estimada Liliana. Gracias por la invitación para poder conversar acerca de este tema que definitivamente es bastante interesante. Quedo a tu disposición. Efectivamente, ¿no? Hay también es un tema muy interesante ya que hay mucha diferencia, ¿no? Que mencionan a veces sobre el trastorno del espectro autista, tanto en hombres y en mujeres. Pero para iniciar, quisiera mejor que usted me efectuara algunos comentarios acerca de este tema, ¿no? El tema del diagnóstico de TEA en niñas específicamente. Bien, eh, para iniciar quiero remontarme a Kanner. Por ejemplo, él cuando hace sus primeras observaciones, las hizo en 8 niños y 3 niñas. Ya desde allí vamos observando que el número de hombres era en las observaciones mayor que el de mujeres. Por ejemplo, Asperger hacia el año 1944 consideraba que aquello que él llamó psicopatía autista se presentaba solamente en los hombres y no en las mujeres. De tal manera que el reconocimiento y el diagnóstico del autismo a lo largo del tiempo aparentemente ha mostrado una infradetección de esta condición en las personas de sexo femenino, en las mujeres. Sobre todo cuando las mujeres presentaban niveles cognitivos mucho mejores, mucho más convenientes. No hay estudios concluyentes sobre el particular. Quizás más adelante podemos conversar un poquito acerca de eso, pero lo que se reporta tanto en la prevalencia, que es el número de casos existentes, como en la incidencia, que son los casos nuevos, es que hay bastante divergencia en los datos de los estudios en cuanto a la presencia de niñas y mujeres con trastorno del espectro autista. Las diferencias son muy marcadas de un estudio a otro y sobre todo no tienen en cuenta mucho a las mujeres que tienen niveles cognitivos elevados, niveles cognitivos altos. Eso es lo que podía comentarte inicialmente. De repente, conforme vayamos conversando, se podrán entrar en otros detalles. Sí, usted ha mencionado algo muy interesante, ¿no? Que es la infradetección. Respecto a eso, ¿qué variables en sí podrían estar relacionadas con esta aparente infradetección, valga la redundancia, del trastorno del espectro autista en niñas y en mujeres? Bien, como te comenté, los estudios, los datos que hay son muy diferentes de uno a otro. Lo que voy a comentarte en esta conversación son básicamente planteamientos de tipo clínico. Todos sabemos que el conocimiento se inicia con observaciones de tipo clínico, que posteriormente tienen que ser analizadas, estudiadas en muestras en poblaciones mucho más grandes. Pero ¿qué cosa muestra la observación clínica? Primero que la presentación va mostrando una diferencia tal vez llamativa entre hombres y mujeres. Ese es un primer tema. Ahora voy a conversarlo un poquito más. Un segundo aspecto en el que posiblemente también entra el tema de la infradetección es en cuanto a la motivación social. Si es que se considera una comparación entre los hombres y las mujeres, entre los niños y las niñas. ¿Qué más? Con respecto a la expectativa social y cultural, lo que la sociedad espera de los niños y las niñas va variando mucho. Otro aspecto importante es la cognición social, también donde se han encontrado algunos datos interesantes, y yo diría que también en el tema de la comorbilidad. Los clínicos muestran diferentes tipos de comorbilidad dependiendo si se trata de un niño o de una niña quien presenta el trastorno de espectro autista. Hay un tema interesante que ha sido abordado a lo largo del tiempo, que lo denominan el camuflaje, ¿no? Ahora voy a referirme un poco acerca de eso.
Bien, mira, voy a comentarte brevemente en relación al primer punto, el tema de las diferencias en la presentación clínica. Bien, ¿qué cosa es lo que indican varios estudios y también un poco la experiencia que tengo dentro del campo de evaluación? Se observa, por ejemplo, que las niñas que presentan trastorno espectro autista pueden mostrar una mejor reciprocidad de tipo emocional con respecto a los niños. Entonces eso hace que sea más difícil poder establecer si las niñas muestran o no la condición de trastorno de espectro autista, considerando este indicador, la reciprocidad emocional. En los niños es mucho más fácil. ¿Qué más? La coordinación entre el aspecto verbal y el aspecto no verbal. Lo que reporta la bibliografía y también, como te menciono, lo que he observado es que las niñas que presentan la condición de trastorno espectro autista tienen una relación de comunicación verbal y no verbal un poco más integrada. Entonces uno tiene que observar con mucho detalle si es que esta integración no se está dando. En el caso de los niños con trastorno espectro autista, hombres, es más sencillo. Te están hablando y no te están mirando, o te están diciendo algo que supuestamente es muy feliz para ellos, y sin embargo su expresión de tipo no verbal no está señalando lo que manifiestan de manera verbal. Eso no ocurre en las niñas, hay mejor integración. ¿Qué más? El contacto ocular también es algo que reportan y que he podido ver en algunas ocasiones. Hace un año conversaba con una puber que fue diagnosticada con diferentes condiciones a lo largo del tiempo, pero conforme fue llegando a esta edad, 12 13 años, eh, se fue pensando en que presentaba el trastorno espectro autista. Y lo que se apreció en ella es que su contacto ocular era mucho más apropiado. No había el hecho de estar mirando a otro lado, mirar para abajo cuando están conversando. Otra cosa interesante que reporta eh, los datos y que he podido observar en algunos casos, por ejemplo, cuando aplico un instrumento, es con respecto al juego simbólico. Aparentemente el juego simbólico está más conservado en las niñas que en los niños, entonces es un dato que permite, en el caso de los niños, y pensar rápidamente que se trata de un trastorno espectro autista, pero en el caso de las niñas es mucho más difícil porque tiene un juego mucho más organizado. Eh, Otro aspecto, los intereses restringidos. En el caso de las niñas, los intereses restringidos tienen una cualidad un poco más social, a diferencia de los hombrecitos. Tienen su interés restringido de repente en un cajero automático, que no tiene una connotación de tipo social o un interés social para los niños de su edad, un chico de 7 8 años. Sin embargo, el interés que pueden tener las niñas, el interés restringido, puede tener un enganche un poco más social, de tal manera que uno comienza a pensar, ¿es realmente un interés restringido o es algo que presentan otras niñas y que puede estar vinculado a su edad, por ejemplo? ¿Qué más? Las amistades. Bien. Cuando observamos niños, una de las cosas que preguntamos a los padres, que preguntamos a los profesores, es si interactúa, si tiene amigos, si tiene un grupo de amigos que le permita vincularse, que si tiene, entre comillas, su manchita. Y encontramos que generalmente los varoncitos no lo tienen. Pero el reporte que dan los padres y que dan los profesores con respecto a las niñas indica un poco lo contrario, que sí, tienen amiguitas. Entonces, eso hace dudar, también hace pensar, ¿está presentando este indicador o no lo está presentando? El otro tema que en algún momento también revisé, no lo he podido apreciar de manera directa, pero pensando un poco es probable, ¿no? El tema de la victimización. Los reportes indican que los niños con trastorno espectro autista, en general, pero vamos a referirnos a los hombres, están más expuestos a ser víctimas de bullying, por ejemplo, ¿no? Eh, Justamente porque su perfil es mucho más evidente. Pero en el caso de las niñas, aparentemente no. Aparentemente, cuando están en edades de primaria o los primeros años de educación secundaria, esas descripciones que estamos mencionando hace que no las focalicen, no las visualicen como posibles víctimas de bullying.
¿Qué más? El reporte indica que cuando son pequeñas, cuando están en la primera infancia, en educación inicial más específicamente, pueden aparentar ser niñas un poco tímidas. Sin embargo, tienen compañeritas que las van acogiendo, que las van, entre comillas, protegiendo. Y quizá eso también hace que puedan ellas establecer una mejor relación, lo que no ocurre frecuentemente con los niños. En el caso de los niños, uno les pregunta a los profesores, uno le pregunta a los padres y el reporte es que en el recreo, por ejemplo, están jugando aisladamente, están corriendo por el patio, están dando vueltas entre los niños, pero no participan con ellos. Eso es en cuanto al primer punto, ¿no? Estas diferencias en la presentación clínica. Entonces es importante que cuando nosotros vayamos entrevistando, sobre todo si pensamos, si estamos entrevistando con respecto a una niña, tenemos que explorar bien, tenemos que preguntar bien esos aspectos. El segundo elemento es el tema de la motivación social que tienen los niños y las niñas. Se observa que las niñas tienen la motivación social menos afectada. ¿Entiendes el tema de la motivación social? Las razones por las que voy haciendo algo. El niño, el hombre, con trastorno espectro autista, su motivación es mucho más personal. A él le interesa algo, tiene su interés restringido y se mueve en función de eso. En cambio, los reportes indican que las niñas pueden tener una motivación mucho más de grupo, pueden aceptar los intereses del grupo. Entonces, eso también hace dudar. Bien, de tal manera que la niña puede participar en actividades en ese sentido de motivación social. Y eso un poco que hace dudar y pensar, ¿estará presentando autismo? ¿Esos indicadores corresponderán a un trastorno espectro autista? ¿Será suficiente para considerar que tiene trastorno espectro autista? Otro aspecto importante es la diferencia en la cognición social relacionada con el género también, que había comentado. ¿Qué se observa? Que las niñas mujeres generalmente son menos inflexibles y los niños son más rígidos, tanto en el aspecto cognitivo como en el aspecto conductual. Entonces, si ellos quieren hacer algo, siguen y siguen y siguen sobre el tema. En cambio, en el caso de las niñas, cuando uno le pregunta, los padres dicen, bueno, sí, pero si uno le explica, ella entiende. Sí, puede hacer un capricho un ratito, pero luego se adapta a lo que le estamos pidiendo. Entonces se va observando menos inflexibilidad, tanto cognitiva como emocional. Otro aspecto importante puede ser las diferencias en comorbilidad. Ese sí es un tema, creo que figura bastante en los últimos artículos, datos que hay. ¿Cuáles son las comorbilidades que más frecuentemente se presentan en los niños y en las niñas? Las comorbilidades que corrientemente se vinculan mucho más a los niños con trastorno de espectro autista son comorbilidades que tienen que ver con conducta. Explosivo intermitente, un trastorno de conducta, bien, o un negativismo desafiante, y dificultades en el lenguaje expresivo. Entonces es muy frecuente poder observar indicadores de estas condiciones en los niños con trastorno de espectro autista. Más bien, en el caso de las niñas, estas comorbilidades no se van apreciando en la primera infancia ni en la infancia intermedia. Corrientemente comienzan a aparecer recién en la pubertad, la adolescencia, y tienen mucho más que ver con alteraciones de tipo emocional. También se reportan, por ejemplo, trastornos alimentarios, de tal manera que esto hace que puedan ser confundidos con otras condiciones, lo que evidentemente va a desencadenar en que el tratamiento, la orientación, la ayuda en general que se le va a dar no sea la más adecuada porque se está confundiendo el diagnóstico. Y el último punto al que quiero referirme en esta parte para no extenderme es el tema del camuflaje, ¿no? Lo que se observa y lo que reportan varios artículos de corte clínico, reitero, es que las niñas tienden a manejar un buen camuflaje, es decir, una buena compensación, un buen enmascaramiento, un disimulo de los síntomas que indicarían el trastorno del espectro autista. Eso no ocurre con tanta frecuencia en los hombres, quienes despliegan toda su sintomatología sin mayor tipo de inconveniente, por decirlo de alguna manera.
Entonces, se observa que las niñas, por ejemplo, controlan, suprimen mejor los indicadores de trastorno espectro autista, utilizando diferentes procedimientos, por ejemplo, la imitación, en la medida que son más flexibles, en la medida eh, relación social mejor que la de los varones, son capaces de imitar el comportamiento social, entonces se adaptan mucho mejor. Se acomodan también de manera verbal, imitando pues expresiones de sus compañeros, de tal manera que se van adaptando, cosa que generalmente no se ocurre, o perdón, no se observa en los niños hombres que presentan trastorno espectro autista. Es mucho más difícil que ellos puedan camuflar la sintomatología. ¿Qué más? Las niñas aprenden expresiones del rostro. Socialmente observamos que las preferencias en actividades y en programas televisivos, por ejemplo, son distintos en los niños y en las niñas. Entonces, se deduce, se piensa que el hecho de que socialmente estén más llevadas a poder observar este tipo de programas les permiten pues aprender a ellas conductas mucho más adaptativas desde el punto de vista social. Otro aspecto importante ya a partir de la entrevista a personas adultas con trastorno espectro autista es el tema del contacto visual. Las entrevistas refieren, por ejemplo, que en muchos casos esas niñas que ahora son mujeres forzaron y fuerzan el contacto visual, estar mucho más adaptadas a lo que está ocurriendo en el medio. Evidentemente, ya como personas adultas han sido capaces de manifestar que el hecho de forzar ese contacto visual les ha generado pues una gran carga de tipo emocional. Eh, Algo más en este aspecto del camuflaje, sí, por ejemplo, el hecho de que camuflen no es del todo malo. Evidentemente, ¿cuál es el aspecto negativo? Una pérdida de identidad, ¿no? Pricean menciona, por ejemplo, que al entrevistar personas con espectro autista, les preguntan, bueno, ¿cómo quieres que se te identifique? Y la persona dice, bueno, yo quiero que se me identifique como autista, no como persona autista, porque mi identidad es ser autista, personas somos todos, autista soy yo. Entonces, aparentemente, el hecho de todos estos mecanismos de camuflaje que ejecutan hacen que vayan perdiendo su identidad con la consecuente carga emocional que eso significa. Desde el punto de vista positivo, quizás mejoran la conexión con el medio ambiente. Entonces, es un tema que hay que todavía analizar con mucho detalle. Bien, eso es lo que te puedo comentar, mi estimada Liliana, con respecto a la pregunta. Muy interesante en realidad, ¿no? Nos ha hablado específicamente sobre las diferencias que se pueden observar en el trastorno del espectro autista entre hombres y mujeres, ¿no? Y esa línea delgada que hay para cuando damos el diagnóstico a cuando vienen mujeres o niñas para poder hacer esa evaluación, ¿no? Esa línea delgada que nos puede confundir, diciendo como que, ah, pero si mira, él tiene buen contacto visual, presenta varias motivaciones, se relaciona con las demás personas. ¿Y usted cree que en este, específicamente hablando de la evaluación, podría tener algo que ver los instrumentos que los psicólogos utilizan en este infradiagnóstico que se da? Mira, eh, de hecho que es probable, ¿no? Por ejemplo, el MChat, solamente a partir de la lista de cotejo, es un instrumento que permite detectar niños que presentan algún tipo de alteración en su desarrollo comunicativo, en su desarrollo en general. Sin embargo, si bien es cierto que es una prueba construida para identificar autismo, uno de los cuestionamientos que se le hace es que no es lo suficientemente sensible. Entonces la prueba sí es muy buena, te detecta, este niño tiene dificultades, pero realmente tiene trastorno espectro autista y allí viene el tema de la sensibilidad. Entonces lo que se plantea un poco a veces con los instrumentos es en qué medida las pruebas son lo suficientemente sensibles como para detectar niñas, mujeres que tienen trastorno espectro autista, teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado, que la sintomatología muchas veces es más sutil,
es menos frecuente, de tal manera que sería interesante poder hacer un análisis. Algunos artículos mencionan que tanto el A22 como el ADR aparentemente podrían ser menos sensibles con las niñas. Ahora, allí también viene un punto importante, ¿no? Es el evaluador, que luego voy a comentar, porque el instrumento puede ser bueno, pero también va a depender mucho de la habilidad, la experiencia que tenga el evaluador manejando algunos de estos instrumentos que he mencionado. Por ejemplo, en el caso del lado 2, las calificaciones indican, pues, que nosotros tenemos que observar ciertos comportamientos, ciertos signos, ciertos elementos que sean visibles. En el caso de las niñas hemos mencionado que estos aparentemente son menos evidentes, entonces allí, como estaba señalando, se necesita muchísima experiencia de parte del examinador para poder decidir si realmente lo que está viendo es un indicador de trastorno espectro autista o no lo es. Bien, entonces ocurre que en algunos casos, siempre, reitero, estamos en un plano de tipo clínico, no estamos en un plano de investigaciones con muestras totalmente homogenizadas, con datos mucho más estables. Estamos conversando en un plano básicamente clínico, analizando casos, viendo casos, ¿no? Nuevamente regresando al tema del examinador. A veces, por connotaciones de tipo social, el examinador, cuando se trata de evaluar a una niña, eh, asume que el comportamiento de la pequeña puede ser por timidez, por ansiedad, o a lo mejor hasta por un déficit cognitivo. Y no debiendo hacerlo, brinda cierta facilidad ligera. Y eso permite que se pueda acomodar rápidamente la niña, porque su sintomatología es ligera. Entonces estamos en el punto del evaluador. Entonces no solamente es el instrumento, pienso yo, bien que de hecho se tiene que ir revisando, perfeccionando, y definitivamente el lado 2 y el lado 10 son instrumentos magníficos, pero hay que tener en cuenta también al evaluador. Igual, por ejemplo, en el caso del ADR, en la entrevista, hay algunas preguntas, por ejemplo, que tienen que ver si en edades tempranas el niño con trastorno con autismo se comunicaba o tenía conductas repetitivas. Entonces, los padres, también es la otra variable, pueden ser mucho más benevolentes con las niñas y pueden no dar una información muy exacta con respecto a cómo era el comportamiento de la evaluada cuando era pequeña, cuando tenía pues 3 años, 4 años, que es corrientemente a las edades a las que se regresa cuando la niña ya pasó de esa edad. Ahora, el otro problema que tenemos con ADR, por ejemplo, es también cuando se examina mujeres, adolescentes que ya tienen 14, 15, 16 años. El problema que se tiene es que quien informa, sea los padres o sea algún familiar, en muchos casos, o vamos a decirlo de otra manera, en no pocos casos no recuerdan con exactitud cómo era el comportamiento de esta persona cuando tenía 4 años. Ese es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, ya la persona que crió a la niña no está presente por diferentes motivos, entonces no se puede tener el dato, así que no se puede hacer un seguimiento de cómo ha evolucionado y analizar si hubo un camuflaje, porque hacia eso apunta el tema. El mismo ADR menciona que los chicos en la edad de 4 años, entre 4 y 5 años, pueden evidenciar muchos indicadores, pero que luego estos tienden a minimizarse por la presión social, sobre todo en el caso de los niños que tienen un buen nivel cognitivo, pueden desarrollar esto que estamos denominando como camuflaje. Bien, ¿qué otra cosa más con relación a los instrumentos? También es importante considerar que cuando el niño con trastorno espectro autista que está siendo evaluado, hombre o mujer, presenta asociación con otros retrasos evolutivos, una discapacidad intelectual, o algún problema de neurodesarrollo, tipo trastorno severo del lenguaje o epilepsias, es más probable que nosotros podamos identificar bien tanto el TEA como el trastorno del neurodesarrollo. Cuando esto no se presenta, el tema se va haciendo un poco más complicado, ¿no? El otro punto, antes de salir del tema del instrumento,
siempre vinculado con esos aspectos de comorbilidad son las otras conductas que van apareciendo, tipo problemas de inatención, hiperactividad, impulsividad, que generalmente se dan en los niños. Entonces allí también se va generando muchísima dificultad cuando el evaluador no tiene la suficiente experiencia para poder establecer si hay comorbilidad. Recuerden que a partir del DSM-5, perdón, del DSM-5 se puede establecer la comorbilidad entre autismo y TDAH. Eso no ocurría con el DSM-4, o era lo uno o era lo otro, pero no podían ser las dos cosas juntas. De tal manera que va a depender mucho de la experiencia que la persona tenga, del evaluador, del equipo, porque no es solamente acá el trabajo de una sola persona, sino es un equipo el que tiene que manejar esta situación para poder establecer si, en el caso de las mujeres, lo que estamos observando corresponde o no a una situación de trastorno espectro autista. Claro, muy interesante, ¿no? Igual ahí también, como usted mencionó, se va a tener en cuenta mucho la experiencia que tenga el evaluador como tal. Tomando un poco de lo que explicó anteriormente acerca de las diferencias que existen, que se están observando entre hombres y mujeres, ¿existen explicaciones para esas diferencias o todavía no? ¿O cuáles son esas explicaciones? Bien, existen diferentes enfoques, diferentes explicaciones, diferentes perspectivas que intentan explicar eh, los signos y los síntomas que presentan las personas con trastorno de espectro autista, hombres y mujeres. Entonces hay algunas teorías que explican, yo diría que bastante bien, el tema de la inflexibilidad, algunas teorías que explican el tema de la falta de la relación social o las dificultades que tienen en la relación social. Específicamente en este tema de las diferencias entre hombres y mujeres, la teoría del cerebro masculino extremo tiene aportes interesantes. Por ejemplo, ¿qué es lo que plantea esta teoría? Señala que el cerebro de los hombres y las mujeres con autismo es similar al de los hombres neurotípicos. En otras palabras, el cerebro de las mujeres con autismo tiene una desviación hacia la masculinidad. Bien, y estamos hablando del cerebro, no estamos hablando de connotaciones de tipo social, de género, ¿no? Sino básicamente de situaciones biológicas. Hay algunos datos a partir de neuroimagen que dan soporte a este planteamiento. Por ejemplo, se ha observado que en las mujeres con autismo hay una disminución del tamaño del córtex prefrontal y del tálamo. Esta disminución se da corrientemente en los hombres neurotípicos. Bien, esas zonas del córtex prefrontal y del tálamo corrientemente en hombres son más pequeñas con respecto a las mujeres. Entonces, este dato de neuroimagen trata de dar soporte al planteamiento. ¿Qué otra cosa más se ha observado? Por ejemplo, el incremento de la amígdala y del cerebelo, bien, en las mujeres con autismo. Esto ocurre corrientemente en los hombres. Entonces, estos dos datos y algunos otros más que no me vienen a la cabeza en este momento son elementos que aportan para tratar de señalizar que ya el cerebro de las mujeres con trastorno espectro autista tiene ciertas particularidades. Otro dato más, por ejemplo, ¿qué cosas se ha encontrado? Que el tamaño y el peso del cerebro de las personas con trastorno espectro autista se encuentran por encima de la media como ocurre en los hombres. Entonces las mujeres con trastorno espectro autista muestran un tamaño y un peso del cerebro ligeramente mayor que el que se esperaría. Bien, muy semejante al cerebro de los hombres. Y un último dato que se plantea acá, que también ha sido analizado un poco a través de estudios de neuroimagen, es el tema de la conectividad. Se observa que en el caso de las mujeres con autismo hay una hiperconectividad, bien, tal como ocurre en el caso de los hombres neurotípicos. Bien, de tal forma que quizás estos estudios, en la medida que se sigan profundizando, puedan dar mayor cantidad de luces y datos
para analizar si realmente pues esto es así o qué es lo que estaría explicando esas diferencias que estamos comentando. Claro, muy interesante, ¿no? Y en realidad no es un tema tampoco del que se habla tanto, ¿no? En cuanto a las niñas como tal. Ya para terminar esta entrevista, ¿podría darnos algunos alcances acerca de qué deberíamos tener en cuenta, es decir, los psicólogos que practican la intervención, qué deberían ellos tener en cuenta en la intervención en niñas con TEA? Bueno, a ver, tratando de resumir, yo creo que un punto importante es mejorar la formación de aquellos que somos evaluadores, sobre todo en temas de detección precoz. Hay un artículo del año 2019 donde se describe, por ejemplo, que los indicadores del DSM-5 son muy útiles para la detección del trastorno espectro autista a partir de los 3 años, 36 meses, pero que antes de los 36 años esos indicadores probablemente no sean tan claros, no sean tan útiles, de tal manera que se necesita un evaluador, un examinador, un equipo profesional que sea capaz de adecuar esos elementos y buscar otros comportamientos que sean significativos para pensar que el niño puede estar presentando trastorno de espectro autista, y en este caso las niñas, que es donde hay mayores dificultades y donde se detecta menos, por eso hay este infradiagnóstico. Entonces, un elemento importante creo que es la permanente actualización, capacitación, perfeccionamiento de los profesionales que tienen a cargo las evaluaciones, sobre todo en edades tempranas, para poder identificar con mayor certeza niñas que presentan trastorno espectro autista. Otro aspecto importante creo que son las campañas de difusión en la población. Lo que yo observo en las campañas es que se pone mucho énfasis en todos los indicadores que son fáciles de observar en niños, pero hemos visto, hemos comentado que esos indicadores en niñas son mucho más sutiles. Entonces, quizás las campañas deberían organizarse en el sentido de indicar que en el caso de las niñas esos indicadores podrían ser un poco más sutiles y que hay que hacer una observación o que en todo caso una evaluación de tipo preventivo cuando se sospeche que hay un trastorno espectro autista en una niña. ¿Qué otra cosa más? Los instrumentos. Es importante que los instrumentos se adecúen bastante a las características que presentan las niñas, de tal manera que se tenga en consideración, como hemos mencionado, que las niñas pueden tener un mejor desempeño cognitivo, muchas veces no presentan las dificultades en el lenguaje que presentan los niños, tienen una mejor motivación social, su empatía es mucho más estable, entonces los instrumentos tienen que considerar eso y como decíamos en el punto anterior, los evaluadores también deben tener en cuenta eso, deben prepararse para ir viendo posibilidades cuando van evaluando. Otro aspecto importante creo que es el reconocimiento del camuflaje, darnos cuenta cuando la niña, en este caso, está ejecutando comportamientos que ha aprendido para tratar de adecuarse pues a las exigencias del medio social. Hemos mencionado el contacto visual, el tema de la empatía. Eh, un punto que me parece que no está muy desarrollado en nuestro medio es la formación de profesionales que sean capaces de reconocer trastorno espectro autista en edad adulta, en jóvenes y adultos. Otro artículo, si mal no recuerdo, Van Hoff es el autor en el año 2022, menciona, luego de una revisión sistemática, que incluso hasta alrededor de los 19 años es factible establecer si una persona está presentando trastorno espectro autista, es decir, que tienes 19 años y durante toda tu etapa previa no fue viable, no se pudo determinar, no se pudo establecer si realmente presentabas o no trastorno espectro autista, y eso es importante tenerlo en cuenta que los profesionales se entrenen en detección de TEA tardío, como lo llaman algunos autores, o TEA en edad adulta. Y un aspecto importante, ¿no? Que no hemos tocado porque nos hemos focalizado mucho en el tema del diagnóstico, es el tema de la intervención. Bien, ¿qué ocurre cuando no se diagnostica de manera adecuada el trastorno espectro autista en una niña? Eh, los enfoques de terapia, bien, los trabajos que se hacen con
la persona que tiene trastorno espectro autista del sexo femenino probablemente no son los indicados, no son los que necesitan. Entonces también hay un tema pendiente allí, el analizar el tipo de trabajo que se tiene que hacer con las mujeres que presentan trastorno espectro autista, con las niñas que presentan trastorno espectro autista. Si existen estas diferencias que hemos estado comentando, entonces hay que ajustar un poco los tratamientos que se hagan con niñas que presentan trastorno espectro autista. Bien, y yo creo que lo último sería tener una mayor comprensión, tratar de entender mejor qué es lo que pasa con las mujeres que presentan trastorno espectro autista, y eso creo que nos va a llevar a que podamos hacer un mejor trabajo diagnóstico y una mejor intervención. Eso es básicamente lo que podría sugerir. Sí, ¿no? Y sobre todo, como usted menciona, la actualización, porque se va variando constantemente, ¿no? Año tras año, y sobre todo seguir el paradigma actual también, ¿no? En cuanto a los modelos que se usan en cuanto a intervención. Me parece muy interesante todo lo que nos ha mencionado. Sabemos que hablar de trastorno del espectro autista es un tema muy amplio, sobre todo en niñas, ¿no? Que es lo que hemos comentado el día de hoy, que no es tan hablado frecuentemente como en niños o en hombres que en niñas o en mujeres. Entonces, creo que tendríamos para largo otra conversación, otra entrevista más para ser más específicos, porque hay cosas que van surgiendo, dudas, preguntas que tenemos, ¿no? Pero ha quedado muy clara la información que nos ha dado hoy. Diferencias claras existen. Para el tema de la evaluación hay que tener mucho la observación y el ojo clínico, como se dice, ¿no? El camuflaje también, tener en cuenta mucho el camuflaje que usted lo mencionó, para poder dar una muy buena evaluación. Y de acuerdo a la evaluación es que sale la intervención también, ¿no? Porque no podemos dar una intervención sin tener una buena evaluación previa como tal. Le agradezco mucho por contar con su presencia el día de hoy. Nos ha aclarado muchísimas dudas respecto a este tema y esperamos contar también con su participación en otra oportunidad. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, gracias.